Ahí en la cocina, si la pueden cerrar, apagar la luz y venirse para acá, por favor. Gloria a Dios. Pues nuevamente, bienvenidos a todos, también bienvenidos a los que nos ven por internet. Luego me dicen, pastor, nunca nos saluda, estamos en el internet y no nos saluda. Pues me da mucho gusto que también tengamos una iglesia cibernética y también ellos les mandamos saludos. Ok, los que están ahí en la visita, si están escuchando, si se escucha bien allá, porque yo sí lo escucho bien ustedes. Bueno, vamos a poner atención porque vamos a darle paso a la palabra de Dios. Y recuerden que si le tenemos reverencia a nuestras autoridades terrenales, con más le vamos a tener reverencia al Todopoderoso, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien que cuando yo estoy aquí en el púlpito no es el pastor el que nos está hablando, es el Señor el que nos habla, porque gracias a Dios que nos ha dado un ministerio totalmente bíblico. Hay veces que hasta nos pasamos, ¿verdad?, de Biblia. Hace 8 días no me había dado cuenta, pero nos pasamos por 20 minutos de la predicación. A lo mejor ustedes tampoco se dieron cuenta, ¿verdad?, que yo los vi bien entretenidos, gracias a Dios. Es más, ahora ni se durmieron. Y hoy vamos a estar también muy atentos, porque siempre que se expone la Biblia, dice la misma palabra, ¿verdad?, que es viva. La palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿verdad?, es más cortante que una espada de doble filo. Entonces, siempre que se expone la palabra de Dios, nuestro espíritu se regocija. Entonces vamos a regocijarnos el día de hoy con la palabra. Tenemos un tema que tiene por título Servicio, resultado de la humildad. O sea, ya desde que estamos escuchando el nombre del tema, ya desde ahí nos estamos percatando a dónde nos va a dirigir esta palabra, ¿verdad? Y para ello vamos a ir a Marcos 9:30, Marcos 9:30 al 37. Hoy van a ser solamente 7 versos. Hace 8 días fue más del doble, ¿verdad?, de lo que hoy vamos a ver. Por eso también fue que se prolongó tanto la predicación. Entonces, aunque yo no hubiera querido, se prolongó mucho, porque sí, la cita era muy larga. Pero en este caso no es tan larga. Sin embargo, pues vamos a ver qué el Señor nos quiere decir a través de esta cita tan importante. Dice la palabra: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. De lo que acabamos de cantar, ¿verdad?, hace un momentito. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Señor bendito Padre, hoy en esta tarde ya, mi Dios, quiero darte muchísimas gracias, porque nosotros preparamos un culto de adoración para ti. Te doy gracias por los jóvenes del grupo de alabanza, porque yo me siento muy orgulloso de ellos, y sé que tú te sientes más orgulloso de ellos que yo, mi Señor, porque tú nos amas más de lo que nosotros podemos amar, y nos han dirigido, Señor, en una alabanza hermosa, en la cual sabemos que tú te has hecho presente, porque tú te regocijas, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, mi Dios.
Tú has estado habitando entre nosotros en cada momento, y en estos momentos no simplemente te regocijas, Señor, con lo que nosotros te hemos cantado, sino te regocijas con lo que ahora tú nos hablarás a cada uno de los que estamos aquí presentes y de las personas que también nos ven a través de las redes sociales, a través del internet. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por ello, y queremos en este momento invocar el poder de tu Espíritu Santo, principalmente sobre mi vida, Señor, que seré el mensajero de esta palabra que tú has traído para nosotros, pero también, Padre, que todos los oidores de esta palabra puedan tener el privilegio de poder asimilar plenamente lo que el día de hoy tú nos quieres instruir, Señor. Tú hoy nos quieres hablar como lo haces cada que abrimos la Sagrada Escritura, pero muy en especial, Señor, lo haces los días domingos, el primer día de la semana, cuando nos reunimos, Señor, como cuerpo de Cristo para escuchar tu palabra a través del expositor de ella, Señor. Por favor, glorifícate, mi Dios, en esta palabra, en este mensaje. Glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ok, familia, pues aquí estamos viendo una porción del Evangelio. Evangelio, recordemos que quiere decir buena noticia. El Señor, con todo esto que nos va enseñando a través de su Evangelio, Él nos va dando buenas noticias, familia, a todos aquellos que estamos caminando, ¿verdad?, a la luz de la palabra, que estamos caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Porque la verdad es que para la gente que no camina de la mano de Jesucristo, pues el Evangelio pues no es tan buena noticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Evangelio confronta tremendamente al pecado. Pero ¿qué sucede? Que esta buena noticia nos da el remedio para todas las situaciones en las cuales podamos nosotros vivir. El problema está en cuanto la gente no tiene los oídos para poder escuchar la palabra del Señor. Pero bueno, si nosotros estamos aquí es precisamente porque tenemos esos oídos. Es más, esos oídos se prestaron desde la mañana para decir: voy a ir a la iglesia, voy a ir a la casa de nuestro Señor Jesucristo para tener una convivencia con Él, para alabarlo, bendecirlo y también para escuchar su palabra. Entonces eso es una gran bendición para todos nosotros. Lástima que ahora faltaron muchos, ¿verdad? Y bueno, aquí empezamos con esta frase que dice así: el mundo admira a los que suben al trono, Dios admira a los que bajan a servir. Vamos a empezar con este eslogan, con esta frase, en la cual nosotros tenemos que entender que Dios ve las cosas muy diferentes a la manera que el mundo tiene de ver las cosas. Y pues todos los que estamos aquí lo sabemos muy bien, ¿verdad? Porque frecuentemente el Señor nos habla de ello. Porque un ministerio que camina en la gracia de nuestro Jesucristo, pues siempre va a entender esta parte. Siempre vamos a entender, como lo cantamos hace un momento, nosotros tenemos un Dios que ganó, que venció perdiendo, ¿verdad? El mundo no es así. El mundo, hasta que no te pisotea, ¿verdad?, hasta que no te humilla, ahí se ve, ¿verdad?, los gobiernos cómo andan ahí con envidias, ahí se la pasan peleándose. Queda un partido y en vez de que se unan a ese partido que quedó en el poder, no, están buscando la manera de tumbarlo, y el que se quedó en el poder está tratando de pisotear al que acaba de salir. Y el mundo así es. El mundo, o sea, ahí se ven las noticias, ¿verdad?, como: ay, ahora ya el dueño de TV Azteca ya está por entrar a la cárcel, y luego los de la televisora fulanita están atacando a las autoridades, y así, o sea, siempre andan buscando la manera de ganar, humillando a los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado que en el reino de los cielos es totalmente al revés. Es totalmente al revés. Nuestro Señor Jesucristo ganó perdiendo la vida, perdiendo hasta la última gota de su sangre, humillándose,
siendo manso, ¿verdad?, delante de toda la gente. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. Y le voy a decir una cosa, familia, nosotros a veces decimos ser cristianos, pero de veras hubo una predicación de Charles Spurgeon, el príncipe de la predicación, que a mí me dejó impactado, una predicación que tenía por título Los casi cristianos. Y él decía, fíjense, Charles Spurgeon, que era un tipo Pablo, ¿verdad?, de los últimos tiempos, y él decía, yo apenas si soy un casi cristiano. O sea, ni siquiera él decía que era un cristiano, porque un cristiano pues era un Pablo, ¿verdad?, Pedro, todos aquellos mártires que murieron de una manera tremenda por el Evangelio. Entonces él decía, yo no me puedo decir cristiano, porque sería yo como compararme con un apóstol Pablo, que de qué manera trabajó por el Evangelio. Entonces él decía, yo soy un casi cristiano. ¿Por qué? Porque son muchísimos los requisitos que la Biblia nos manda, que la Biblia nos pone ejemplo. Jesucristo fue el ejemplo. Él dijo claramente que nosotros aprendiéramos de Él, ¿verdad? Él no nos dijo, aprendan de Moisés, o aprendan, ¿por qué? Porque Moisés, Abraham, Noé, todos los héroes de la fe, sí, fueron héroes de la fe, pero tenían unos defectos tremendos. Es más, Moisés, por eso no entró a la tierra prometida, ¿verdad?, porque era bien berrinchudo. Sin embargo, él no dijo, aprendan de Moisés, ya ven cómo él era, ¿verdad? Aprendan de David, no, él dijo, aprendan de mí. Pero ¿qué fue lo que nos dijo que aprendiéramos de él? Él era, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hasta hizo un énfasis de corazón. Porque la verdad no sé ustedes, pero yo conozco un chorro de gente que es mansa y humilde, pero de dientes para afuera. O sea, muestra, ¿verdad?, cierta humildad, pero nada más les pisas el callo, ¿verdad?, como yo lo digo muchas veces. A un cristiano no lo conoces por sus acciones, lo conoces por sus reacciones. Pues pisas el callo y ahí sí reaccionan realmente como son ellos. Ahí se ve realmente lo que hay en su corazón. Y por eso Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí eso. Eso es lo que tenemos que aprender de él. No aprender de que él abrió el mar en dos, ¿verdad?, para que pudiera pasar por ahí el pueblo de Israel. No nos dijo, aprendan de mí, ¿verdad?, cómo yo agarro y echo fuera los demonios, cómo yo puedo hacer caer fuego del cielo. No, él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque precisamente él sabía perfectamente que de la manera en la cual se gobierna en el cielo es a través de la humildad y de la mansedumbre. Esa es la manera que él ganó nuestra salvación. Es de la manera que él le ganó a Satanás las puertas del Hades, ¿verdad? Él le quitó las llaves, ¿verdad?, del Hades. ¿Por qué? Porque él fue manso y humilde de corazón. Entonces, ese es el preámbulo de todo lo que el día de hoy vamos a ver, familia. Y para ello nos vamos a ir aquí al primer segmento, o subtítulo, como le quieran llamar, que es la revelación del sacrificio del Mesías. Nuestro Señor Jesucristo, Él no sorprendió a sus discípulos cuando Él fue a la cruz. Sin embargo, como ellos eran, como a veces somos nosotros, que entra por un oído y sale por el otro, pues saben la historia de lo que sucedió, ¿verdad? Él ya les había dicho claramente lo que iba a pasar con él. Él ya les había dicho en varias ocasiones. Sin embargo, en una ocasión ya ven que Pedro, ya lo vimos hace algunas semanas, le dice, Señor, que esto no te acontezca. ¿Cómo? Que te van a sacrificar. Y de plano hasta lo reprendió bien feo, ¿verdad? Como dijo, apártate de mí, Satanás. Porque él estaba buscando ir en contra del diseño que ya Dios había creado para la redención del mundo. Y Pedro se estaba queriendo oponer, ¿verdad?, a esa situación. ¿Por qué? Porque les entraba por un oído y les salía por el otro. No entendían que esa era la intención desde antes de la fundación del mundo. O sea, no crean que Dios fue preparado. Este va a ser el plan B, este va a ser el plan C, ¿verdad? No.
ya sabía todo perfectamente cómo iba a ocurrir. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús les vuelve a revelar en Marcos 9:30 al 31. Dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué no quería que nadie lo supiera? Porque él todavía no era la hora, ¿verdad?, en la cual ya lo tenían que apresar y que llevaran a cabo todo lo que ya nosotros conocemos. Y aparte porque él ya tenía la intención de empezar a tener una intimidad más profunda con sus 12 discípulos. Entonces luego en el 31 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Nuestro Señor Jesús les volvía a anticipar todo lo que iba a suceder, para que ellos supieran perfectamente cuál era el diseño de la redención de la humanidad. No había otra manera, se tenía que pagar con sangre el pecado de todo el mundo, pero con una sangre que no tuviera pecado. Entonces, precisamente por eso es que Jesús nació de una virgen, para que Él no trajera el ADN de Adán y de Eva, que es el que tú y yo traíamos cuando no estábamos en Cristo. Entonces, por eso Él nace de una virgen, no para que adoraran a la virgen, sino para que lo adoráramos a Él. Entonces, Él nace de una virgen para que Él no estuviera contaminado de la sangre de Adán y de Eva, sino que fuera el Espíritu Santo quien engendrara al Dios encarnado. Entonces, ¿qué sucede? Que todo ese diseño ya estaba planeado. No era el plan B. No era: ay, es que se me salió de control, ¿verdad?, la humanidad, y como se me salió de control, pues entonces tengo que inventarme a ver qué hacemos, qué es. No. Era un plan precisamente para que el nombre, por sobre todos los nombres, fuera el nombre de Jesucristo. Ese era un plan que ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí venimos con esta segunda frase que dice, bueno, es una frase confrontativa, con signos de interrogación, si la están mirando ahí en la pantalla. Dice: ¿podemos decir que seguimos a Cristo si rechazamos el camino del sacrificio que Él mismo recorrió? O sea, ¿por qué esta frase tan confrontativa? Porque muchos se dicen ser cristianos así, pero no, yo soy cristiano. Es más, ahora en el seminario vimos, ¿verdad?, que existen 3 tipos de instituciones religiosas, por así decirlo. Vemos que existen las denominaciones, ¿verdad? Las denominaciones son todas aquellas iglesias que sí se apegan al tema central de la Biblia, pero tienen algunas doctrinas secundarias, por eso se les llama denominaciones, porque algunos, los bautistas, pues, se enfocan más en ciertas cosas, los presbiterianos se enfocan más en algunas otras cosas, pero el tema central es totalmente cristocéntrico. Ese es el tema central, valga la redundancia. Es una doctrina cristocéntrica. Entonces, esas son denominaciones. Sin embargo, existen iglesias apóstatas, iglesias que no se separaron de donde inició la verdad, pero empezaron a apostatar de la doctrina central, de la doctrina cristocéntrica. Empezaron a decir: bueno, pues esto dice la Biblia, pero ahora miren, a un ladito de la Biblia, y yo mejor me voy a inventar otros libritos, otras doctrinas, otras cosas con las cuales voy a armar. Se les llama iglesias apóstolas. Y luego existe otro sector, que es el más feo, que son las sectas, que son de plano esas personas que el tema central de la Biblia para nada lo toman en cuenta. Ellos dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿verdad?, como los mormones. Otros dicen que el Espíritu Santo simplemente es una energía, o como dicen una ¿qué? Fuerza activa.
que es una fuerza activa, pero que no es Dios. Entonces a la Trinidad la empiezan esas se les llama sectas, testigos de Jehová, mormones, los del séptimo día, la luz del mundo, existen una serie de sectas, los masones también, eso es una secta también. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí muchas personas, tú llegas, yo les he platicado, cuando llegan los testigos de Jehová o mormones, hola, ¿cómo están? Yo soy cristiano. Cuando les llego a decir, nosotros también creemos en Cristo. Sí, pero pues de una manera diferente. ¿Explico? Entonces ellos se dicen ser cristianos, pero hay veces que nosotros que también decimos ser cristianos, como les dije ahorita, lo que decía Charles Spurgeon, estamos bien lejos de lo que realmente es ser cristiano. Y precisamente hoy vamos a ver ese tema. La verdad es que los cristianos de ahora somos bien comodinos, familia. Y hace poquito vimos ese tema, ¿verdad? De que no nos gusta sacrificar nada, no nos gusta salir del confort. Es más, hasta en el grupo ahí de WhatsApp, algunos les da flojera contestar, algunos no opinan, llegan a ser medios apáticos, todo eso, porque no quieren ni siquiera sacrificar 2 minutos para dar una contestación. Ahora precisamente se está convocando, ¿verdad?, a un servicio para nuestra iglesia, ¿verdad?, para que vengamos todos a hacer un aseo general de la iglesia. Y la verdad, o sea, no es que esté yo regañándolos, es dentro de la prédica del día de hoy. Vean cómo la naturaleza del ser humano es de no servir. Y sin embargo, si nosotros queremos decir que somos verdaderamente cristianos, lo primerito que brilla en la vida de un cristiano es el servicio. Eso es lo primerito. Nada más que hay algunas religiones, precisamente apóstatas, sobre todo dentro de la iglesia evangélica, que te dicen que porque hasta dicen el gran siervo de Dios, dices, pues eso hasta es un pleonasmo, ¿no? ¿Cómo se llama? Un oxímoron, ¿no? Como el gran siervo, o sea, un siervo. Es más, ministerio, ¿qué quiere decir? Pequeño servicio. No existen los grandes, el único grande es Jesucristo. Nada acá, Billy Graham, el gran siervo, Kiki Ávila, el gran. Más, Pablo, ¿qué decía que dijéramos? El mismo Jesús dijo, ¿verdad? Cuando digan, ¿verdad?, que estás así, o sea, uno mismo debe de decir, soy un siervo inútil. ¿Por qué soy un siervo inútil? Porque hago nada más lo que se me manda hacer. Y les voy a decir una cosa, son pocos en el mundo los que hacen al pie de la letra lo que la Biblia dice. Son pocos. Como yo quisiera por lo menos hacer el 50% de lo que la Biblia dice al pie de la letra. Esta carne no me deja, como Pablo lo decía. Esta carne, o sea, muchas veces mi pensamiento, la Biblia me dice una cosa, pero mi carne me manda a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no me he querido someter al 100% al servicio de Dios. Yo cuando el Señor me llamó al ministerio, hubo una frase que vino a mi mente, en la cual yo me postré y le dije, Señor, yo ya no quiero involucrarte en mis proyectos, ahora yo me quiero involucrar en tus proyectos. Pero pregúntenme si lo he cumplido al 100%, la verdad es que no. Entonces yo en estos momentos estoy recibiendo esta palabra que el Señor nos está dando. ¿Por qué? Porque nos falta mucho, familia. Nos falta mucho para verdaderamente ser cristianos. Y aquí miren, aquí vemos algo que sucedió alrededor de 700 años antes de que Jesucristo viniera al mundo, en Isaías. En Isaías 53:2, nada más te voy a pedir, hijo, que lo cambies a la Telia, a la traducción del lenguaje actual. Alrededor de 700 años antes de que Jesucristo llegara al mundo, hubo un profeta, uno de los profetas mesiánicos más importantes. Bueno, todos los profetas son importantes, aunque hay profetas mayores y menores, pero no es por importancia, precisamente estamos hablando de esa parte. Pero no es que sea más importante, sino uno de los que más llegó a hablar de las cuestiones mesiánicas que iban a suceder cuando Jesucristo
viniera al mundo, cuando el Mesías llegara. Entonces, Isaías, él profetizó mucho de toda esa situación que iba a acontecer. Y aquí vemos lo que él profetizó sobre Jesucristo. Él aquí está hablando de Jesucristo. Es más, si un día están evangelizando a un judío, les recomiendo que usen esta cita. ¿Por qué? Porque los judíos todavía están esperando a esta persona. O sea, ellos te dicen, no, es que no, el Mesías ese no fue el Mesías, ese fue un falso, era un rabino, pero él no era el Mesías, por eso lo llevamos a la cruz. Entonces, tú los llevas a esta cita y les dices, mira, analiza qué fue lo que sucedió con Jesucristo. Aquí está Isaías, esta es la doctrina de los judíos. Si le mira lo que dice, el fiel servidor, está hablando de Jesucristo, creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Miren, y esto se nota que Leonardo da Vinci y Miguel Ángel nunca leyeron la Biblia, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Porque si no hubieran sido como eran. Pero en todos sus cuadros que ellos pintaban según a Jesucristo, ¿cómo lo pintaban? Bien bonito, ¿verdad? Ahí así con ojo verde, así, la barba así bien cemadita, y luego incluso hasta con el pelo largo, ¿verdad? Porque ellos en su ignorancia pensaban que Nazareno quería decir lo mismo que Nazareo, como Sansón. Sansón era nazareo. Entonces los nazareos no se cortaban el pelo, se lo dejaban largo. Entonces, por eso ellos en sus pinturas se le pintaban el pelo largo. Jesús no tenía el pelo largo. La región nazarena, de donde creció Jesús, se usaba un poco de melenita. No era pelo largo, era melenita. O sea, no era así cortito, ¿verdad? Como lo traigo yo, sino era un poco de melenita lo que se usaba en la región de Nazaret. Pero estos pintores le pusieron pelo, es que era nazareno, pues como Sansón, tenían que tener el pelo largo, le pintan el pelo largo, ¿verdad? Güerito, ¿no? Acá la nariz bien respingadita. No, aquí la Biblia nos está diciendo cómo iba a venir el Mesías. Él no iba a venir guapo para nada, precisamente para que ni su hermosura, ni que él llegara con una majestad y todo eso estorbara al mensaje de la humildad que nuestro Señor Jesucristo traía al mundo. Porque si lo hubiera querido, él no hubiera nacido en un pesebre, no hubiera nacido en uno de los pueblos más chiquititos que hay en el país de Israel. Nació en Belén, en un pueblito, en un pesebre. Aquí está diciendo que no iba él a ser bello, no iba a ser deseable. Es más, métanse ahí a la inteligencia artificial y pregunten cuál es el rostro más cercano al de Jesucristo. Y él no era ese que han pintado, ¿verdad?, en esos cuadros. Entonces, desde aquí estamos viendo cómo ese es el grave problema que ha tenido siempre el ser humano, de no entender cuál es el carácter de Jesús, no entender, simplemente lo pintan también todo flaquito. Él era carpintero de aquel entonces. Si un carpintero de esta época necesita tener cierta fuerza para estar cargando tablas, para estar usando las herramientas eléctricas, en ese entonces no usaban herramientas eléctricas, todo era serruchazo. Él era un hombre muy fuerte. Jesús físicamente estaba muy fuerte, pero no sabía ni siquiera realmente cómo era él. Entonces, repito, el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Miren, familia, voy a ir haciendo pausa en todo esto porque es bien importante. Hay veces que nuestra misma soberbia nos hace así, no, yo a Jesús nunca lo he despreciado. No, es mi Diosito lindo, yo lo quiero mucho, siempre, desde chiquito, desde chiquita, yo no, Jesús. Pero ¿qué sucede, familia? Como él mismo lo decía, ¿verdad? Ustedes me honran con su boca,
pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque no es necesario despreciarlo con nuestra boca. Yo odio, como lo hacían, como lo hicieron, ¿verdad?, los judíos en aquel entonces, ¿verdad? Y que crucifíquenlo y saquen a Barrabás de la cárcel y al metan de todo. No es necesario que hagamos eso, familia. Pero con nuestras acciones, si lo despreciamos, con nuestras acciones lo desechamos. Es más, miren, todas esas sillas que están vacías, es porque lo desechamos. O sea, cuando tú dices, no, es que yo prefiero hacer esto a ir a escuchar la palabra de Dios, estás desechando a Jesucristo. O sea, por eso aquí habla en plural de todo lo que el mundo ha hecho con Jesús. Eso es precisamente lo que sucedió literalmente en el momento en que Jesucristo llegó al mundo, y espiritualmente lo que sigue sucediendo en el mundo actual. Desechar a nuestro Señor Jesucristo. No con nuestra boca, porque somos bien hipocritones, y con la boca, decimos muchas cosas, pero con nuestro corazón, con nuestras acciones, sí lo desechamos. Luego dice en el 14, a ver, ¿cuándo nos quedamos? En el 3, perdón. Dice en el 4. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Porque luego hay veces que ha habido gente, esos ateos, que luego estoy evangelizándolos y me salen con la batea de babas que, no, es que yo cómo voy a creer en un Dios que mandó a su hijo para que lo azotaran, para que lo golpearan, para que lo crucificaran. Yo cómo voy a creer en ese Dios, no. Y luego ese Dios también mandaba matar reinados y esto, y una bola de tonterías sentimentaloides que tiene la gente. Y yo les he explicado, pero pues esa gente tiene cerrados los oídos, ¿verdad? Y le digo, es que no fue Dios el que lo mandó a esa cruz, fuiste tú y fui yo. Nosotros fuimos los que lo mandamos a esa cruz. Por eso cada que se habla de este tema, de que estábamos ahorita cantando, esa canción tan hermosa, el corazón se me retuerce de tristeza, de saber que tu pecado y el mío fueron los que llevaron a Jesús a que muriera en esa cruz. Si tú y yo no fuéramos unos pecadores, simplemente no hubiera habido necesidad de que mi Señor Jesucristo hubiera sido sacrificado de esa manera tan terrible. No fue Dios. Por eso aquí el mismo Isaías lo está prediciendo, lo está profetizando. Dice, nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado. En el 4 y luego el 5 dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Antes de que siga yo con el 6, en el 5 dice algo bien importante que han tergiversado mucho en algunas denominaciones. Piensan que por esta cita ya nosotros los cristianos no tenemos que estar enfermos, porque ellos piensan que esto se refiere a nuestra salud física. No, aquí se está hablando de esa sanidad espiritual que nosotros necesitábamos y que todo el mundo necesita para poder ser salvos. Es más, la palabra curados, porque en la Reina Valera dice curados, esa palabra es la misma que salvos. Entonces, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz? No el que la enfermedad ya fuera ilegal en nosotros, no. ¿Por qué? Porque nosotros mientras vivamos en este mundo padeceremos aflicción, y la enfermedad es parte de la aflicción. De hecho es la más socorrida de las aflicciones, la enfermedad. No, se está hablando de que Él, por sus heridas, por sus llagas, nosotros hemos sido salvados de las redes del infierno, salvados de la esclavitud del pecado. Creo que eso es un mucho mayor eso es un mucho mayor milagro el que nos haya rescatado del pecado, a que hay un milagro de sanidad física.
Qué hermosos son los milagros de sanidad física, y los hay, y los sigue habiendo. En esta iglesia ha habido muchos, pero lo más importante es que nos libere de la esclavitud del pecado y nos libere de las garras del infierno. Eso es a lo que se está refiriendo Isaías. Repito, en el 6 dice: todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, o sea, en Jesucristo, el castigo que nosotros merecíamos. Ese fue el diseño de la redención. Ese fue el diseño que Dios nos dio. Por eso me da tanta tristeza como la gente desprecia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Les encanta, ¿verdad?, la gloria de Dios, pero nosotros no podemos llegar a esa gloria si no venimos primero a la cruz de Jesucristo. Allí, en esa cruz, es donde nuestro Señor Jesucristo manifestó la obra más hermosa que el universo entero pudo haber recibido: la redención de nuestros pecados. Eso fue algo que se profetizó desde antes de que Jesucristo llegara. Por eso, si tú a un judío lo haces que analice perfectamente esta cita, es cuando dicen: ¿de veras? Si es cierto, eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque contra la historia científica, la historia universal, nadie puede rebatir. Entonces, en la historia científica aparece un hombre hace 2000 años que precisamente en la historia científica nos habla de que ese hombre partió la historia de la humanidad en dos. Porque si ustedes tienen un calendario, es el calendario después de ¿quién? ¿De Mahoma? ¿O de Gandhi? Fue después de Cristo. O sea, sean judíos, sea quien sea, todo el mundo se rige a un calendario que es después de Cristo. ¿Por qué? Porque científicamente está registrado que Jesucristo sí vivió y que su tumba está vacía. La ciencia no te dice vivió y resucitó, no, te dice vivió y su tumba está vacía. Eso es lo que la ciencia te puede decir, pero tú y yo sabemos por qué está vacía. La tumba de Mahatma Gandhi, ahí está, los huesitos, ahí está. La de Mahoma, la del Buda, la de cualquier iluminado que haya tenido alguna de esas creencias, ahí están sus huesitos, en las tumbas. Pero Jesucristo no, Él está vivo, porque Él es Dios, Él es el Dios encarnado. ¿Verdad, familia? Y vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor por esa bendición. Ok, segmento número 2. La ambición humana frente al modelo de Cristo. Aquí en Marcos 9:32 al 34 nos dice la palabra: pero ellos no entendían esta palabra, como a veces nos pasa, como les pasó a los que no vinieron hoy. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, les daba vergüenza, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y miren, familia, en sí, eso que estaban haciendo los discípulos, o sea, no era malo. Claro, uno siempre tiene que buscar la manera de que mientras más grande te pueda ver Dios, gloria al Rey. El problema está cuando tú quieres que el ser humano sea el que te vea más grande, no importándote lo que Dios pueda pensar de ti. ¿Sí me explico? Porque luego hay veces que dicen: ay, estos cuates, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que hayan estado discutiendo eso? Es más, en otra cita del Evangelio habla de los hijos del trueno, ¿verdad? Que era el apóstol Juan y ¿quién era el otro hermano? A ver si alguien se acuerda. ¿Quiénes eran los hijos del trueno? Juan y quién. ¿Quién? No, era Juan y Jacobo.
se enojaron cuando ellos estaban proponiéndole a Jesús que uno estuviera a su diestra y el otro a su siniestra, ¿verdad? Decían, yo quiero que mi hermano esté a la derecha y que yo esté a la izquierda contigo, Jesús. Fue cuando Jesús les dijo, bueno, si ustedes pueden tomar la copa que yo tomaré. No, nadie ni siquiera lo podrían hacer. O sea, claro, ellos murieron martirizados por el Evangelio, ¿verdad? Es más, Jacobo fue el primerito de los mártires del Evangelio, de los apóstoles. Porque el primerito fue Esteban, pero él era diácono. Pero de los apóstoles fue Jacobo, precisamente. ¿Y qué sucede? Que no se trataba de que Jesús los regañara por querer ser los mayores, sino que les daba instrucción. O sea, les mostraba si quieren ser los mayores o no. Y ahorita lo acabamos de ver cuando vimos esta cita, pero ahorita lo vamos a escudriñar, vamos a hacer exégesis sobre lo que realmente quiere decir el ser mayor en el reino de los cielos. Y por eso es que nuestra predicación del día de hoy se llama servicio, resultado de la humillación o de la humildad. ¿Por qué quieres ser mayor? Siempre. ¿Quieres ser el mayor de aquí, de esta congregación? Siempre. O sea, la verdad hay pocos que sirven en esta congregación, y eso sí lo digo con mucha tristeza. Yo me siento muy orgulloso de nuestra congregación, yo amo muchísimo a todos ustedes, pero veo que son poquitos los que sirven en esta congregación. Y en cada uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo siempre habrá un servicio, siempre debe de haber un servicio. Esa precisamente es el sello del Evangelio, el servicio. Es un tema que luego muchas veces no se toca, pero aquí siempre se tiene que tocar ahora sí que lo que nos toca, ¿verdad? Lo que nos toca hacer. Hay que servir, como ahorita Joshua le está sirviendo a su mamá, así para que recargue su cabecita y se pueda dormir. Eso es dar servicio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar siempre la manera de servir para realmente decir soy cristiano. Si no, simplemente, es más, hay una frase, ¿verdad?, que dice el que no sirve, no sirve. No, esa es otra frase. No, pero hay una serie cortita, dice el que no sirve, no sirve. Tenemos que servirle siempre. O sea, esa debe de ser nuestra manera de dar evidencia de nuestra cristiandad. Y no solamente en la iglesia, o sea, en donde tú te encuentres, que estás en tu trabajo, o sea, que se vea que tú destacas en el trabajo porque es el que más sirve. No el que mayores títulos quiere. Es que mira, yo tengo tal título. Ustedes cuando llegan a una iglesia de sana doctrina, ustedes no van a ver que el pastor llegue al final de todo nada más a predicar y a recibir los diezmos. No, ustedes van a ver que el pastor llegó antes que los demás. Es el último que se va a ir de la iglesia. Y no lo van a ver que está ahí sentado viendo cómo todos trabajan. No, ustedes lo van a ver subiéndose a la escalera, ¿verdad? Poniendo esto, poniendo el otro, que todavía no han puesto las sillas, pues el pastor se pone a poner las sillas. O sea, eso es el servicio, eso es lo que a mí me mostró claramente Dios desde que empecé yo con el ministerio. Desgraciadamente en algunos lugares es totalmente diferente, como que no han entendido, nunca leyeron a lo mejor esto, ¿verdad?, que estamos viendo. Ellos agarran y se sientan a esperar a que toda la gente haga el servicio de la iglesia y ellos no hacen absolutamente nada por servir en la iglesia. Entonces eso es precisamente lo que ahorita el Señor nos está mostrando. Entonces aquí miren esta frase confrontativa que tiene signos de interrogación también. Dice, ¿estás más interesado en ser reconocido que en ser transformado? La próxima semana les voy a predicar a los pastores, así que voy a tomar esta predica. Está muy buena, precisamente así para la gente que tiene una falsa idea de lo que es ser un ministro de Dios. Ministro quiere decir servicio, es sencillo. O sea, no es un título, ¿no? Es que ahora miren, tienen que besar el anillo, me tienen que decir papá, papito. No, nosotros somos siervos inútiles. Eso es lo que somos los verdaderos pastores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Somos siervos inútiles, porque muchas veces ni siquiera alcanzamos a hacer lo que realmente se nos manda hacer. A veces ni tiempo nos da por tener que andar trabajando en otras cosas, ¿verdad? Porque pues, uno tiene que subsistir. Yo quisiera estar al servicio entero de la iglesia del Señor Jesucristo, pero pues hay que cambiarle luego, ¿verdad? Entonces, pues ya no vayas, querido Señor, perdóname, pero si no hago esto, pues no como. Si no hago esto, no alcanzo a terminar de pagar la renta de la iglesia. Y cosas así por el estilo. ¿Por qué? Porque el Señor me mandó a servir, no a que me sirvan. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Como un mesero que llegue y les trae la comida, les estoy trayendo el alimento divino que viene de lo alto. Esto es alimento para el espíritu de todos nosotros. Estoy sirviendo la comida y también yo me estoy sirviendo un platito porque yo también recibo la palabra del Señor. Miren, en Filipenses 2:3 al 8, acompáñenme a Filipenses. Nada, digan conmigo, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él sabía perfectamente quién era. Él tenía su identidad bien puesta. Precisamente cuando yo veo en la congregación o en la vida, en donde sea, cuando yo veo a una persona que con humildad le gusta estar sirviendo a la gente, ¿saben qué identifico de esas personas? Que tienen una identidad bien puesta. Porque saben que esa humildad no los va a pisotear, sino al contrario, los va a exaltar. ¿Sí se acuerdan lo que hizo Jesús antes de que empezaran a echarse sus taquitos ahí en la última cena? Cuando iban llegando los discípulos. ¿Cómo no? ¿Lo escuché? Les lavó los pies a sus discípulos. ¿Sí se imaginan unos pies que andan con sandalias para acá, para allá, en el lodo, en la tierra? Por eso era la costumbre de que antes de que alguien entrara a un recinto, había niños, que son los más humildes, los niños, hijos de personas de la vida servicial, para no ofenderme, para no decir una cosa fea, pero ellos eran los que normalmente lavaban los pies. Llegaban y si se les pagaba ahí unos centavitos, cosas, y ellos les lavaban los pies a la gente para que entraran al recinto y hacen todos los pies mugrositos. Bueno, pues Jesús, como lo vimos aquí en la cita, como un niño, agarró y se puso a lavar los pies, incluyendo a Judas. Él lavó a Judas también, y también a él le lavó los pies. Pero ¿saben qué dice el Evangelio? Que él lo hizo porque él sabía quién era. Así dice, búsquenlo ahí en el Evangelio. Dice, él les lavó los pies porque él conocía su identidad. ¿Sí me explico? O sea, por eso es que muchas veces las personas que no quieren ser humildes es precisamente porque quieren aparentar lo que no son. Es gente acomplejada. Es más, por eso muchas veces no debemos de juzgarlos.
Más bien, debemos de ayudarlos, porque tú no sabes el trasfondo de la vida que puedan tener esas personas. ¿Saben por qué la cultura mexicana y Latinoamérica llega a ser tan orgullosa? Eso que se le llama que son jarritos de Tonalá, que cualquier cosita les dice si se ofenden, porque recuerden que toda Latinoamérica viene de la esclavitud. ¿Me explico? Entonces, en la cultura latinoamericana viene una falta de identidad. Entonces, como nosotros fuimos esclavos durante muchísimos años, siglos, ¿qué sucede? Que eso le dio una naturaleza al pueblo latinoamericano de falta de identidad por culpa de los españoles, ¿verdad? Nos tuvieron en una situación precaria en nuestro mismo país, en nuestra misma nación, no había una identidad. Entonces, por eso es que luego nosotros somos bien sentiditos. Pero ¿sabes qué? La gente que no es sentidita es porque tiene verdadera identidad. Y yo le doy gracias a Dios por muchos de los ustedes que están aquí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo soy bien duro con lo que hago, con lo que predico, de la manera en que los pastoreo. ¿Y qué sucede? Muchos que son sentiditos se van precisamente por lo mismo. Pero digo, pues sin modo. O sea, si no aguantan la palabra de Dios, es que no son dignos de estar en el reino de los cielos. Pero gracias a Dios por todos los que están aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado claramente que si Él nos habla con esta firmeza, es porque nos está disciplinando. ¿Y a quién es a quien disciplina Dios? A los que toma por hijos, dice la palabra, ¿verdad? Y si yo cuando tomo por hijo a alguien, lo disciplino, y ¿cómo dicen? Con vara. O sea que cuando escuchamos aquí los varazos del Evangelio, entiendan que es porque somos hijos de Dios. Y Él nos está queriendo disciplinar para que podamos verdaderamente llegar a la altura, a esa altura del varón perfecto, ¿verdad? A esa plenitud del varón perfecto. Ok, vamos al segmento número 3. Que dice, la grandeza en el reino, humildad y servicio. Esta es la centralidad de nuestra predicación del día de hoy. Dice Marcos 9, 35 al 37, y esta es la última cita de Marcos. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo tomó en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, o sea, estamos hablando de que es más, los teólogos, los cronistas y todo eso, han hablado que era un niño entre 6 y 10 años de edad, un niño muy pequeño, es más, no es cierto, entre 3 años y 10 años de edad, o sea, podía ser un niñito así que todavía ni siquiera hacía ciertas travesuras, ¿verdad? Era un pequeñito. Y dice el 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea que cuando nosotros recibimos a Jesús, por eso es que en ese momento estamos recibiendo la Trinidad en nuestras vidas. Estamos recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso es que es correcto que tú digas, el Padre está en mí, el Hijo está en mí y el Espíritu Santo también está en mí. Porque es Cristo Jesús el que nos da esa identidad. Y cuando nosotros tenemos ya esa identidad en Cristo Jesús, es cuando empieza a venir esa mansedumbre, esa humildad. Y esa mansedumbre, esa humildad, no crean que se convierte en un carácter débil, porque ese ha sido también el gran problema, porque el mundo ve las cosas todas al revés. Una vez hubo una serie que hice que se llamaba Combatiendo la Soberbia. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, no sé si se van a acordar, a lo mejor Alex, Lolita, los que tienen más años con nosotros. Hicimos una serie que se llamaba Combatiendo la Soberbia, hace como 7 años. Y una vez, porque ahí, ahora sí que eso de que se esté grabando las predicas, todo eso, un pastor me decía, es muy peligroso, pastor. Pues sí, mientras yo la verdad no tengo
no tengo problema de que se estén grabando las prédicas. Y una vez cuando estaba yo con esas prédicas, me dice uno que ahora ya es pastor, pero no de sana doctrina, desgraciadamente, me decía, estás hablando de la humildad, y yo veo cómo luego regañas a los pastores, ahí estás en silencio, y agarras el micrófono, les das unas regañadas bien tremendas, y estás hablando de humildad, porque eso sí, se la pasaba criticando, pero no fallaba ni con las prédicas, ¿verdad? Y ya le digo a esta persona, le digo, es que una cosa es humildad y otra cosa es falta de carácter. El mundo ha tenido la idea de que la humildad es esos que a todo le dicen que sí, claro. Oye, no, sí, no, no, eso es muy... Y es más, les voy a decir una cosa, la mayoría de esas personas que llegan a tener incluso falta de carácter, de corazón, no son humildes para nada, porque luego a veces son hasta los que andan dando las puñaladas por detrás. Que a todos le dicen que sí, pero cuando no estás delante de ellos, por atrás te están apuñalando. Sin embargo, la gente que es honesta, que es directa, que te dice las cosas delante y todo eso es humildad. Nuestro Señor Jesucristo, ¿a poco dejó su humildad en el momento en que llegó a censurar en el templo? ¿Se acuerdan de esa escena? Donde estaban en el templo, ahí vendiendo los palominos, ahí lo que conocemos los mercaderes del templo, o también hay un subtítulo en la Reina Valera que dice la purificación del templo. ¿Ustedes creen que Jesús se quitó ese corazón manso y humilde para que existiera la escena? No, Él lo hizo en humildad. Él seguía siendo manso, Él seguía siendo humilde, pero ¿qué es lo que hizo? Defender lo que la palabra de Dios defiende. Eso es humildad, ¿no? Pero el mundo no lo entiende. El mundo entiende la humildad de una manera bien diferente. Por eso es que ¿qué hicieron todos los judíos con Jesús? ¿Qué hicieron los romanos? En vez de cuadrársele a Jesús, no, hombre, lo tratan. ¿Por qué? Porque ellos sí son soberbios. Esa sí es soberbia, la que el mundo ha mostrado cuando rechaza el nombre de Jesucristo. Esa es la verdadera soberbia. Y no necesitas rechazar a Jesús con carácter fuerte y eso, ¿no? Lo puedes hacer de una manera muy hipocritona, pero estás rechazando a Jesús. Y ya estás cayendo en esa soberbia que Él aborrece, dice la palabra, ¿verdad? Lo dice en primera de Pedro 5:5, dice claramente que Dios resiste a los soberbios, pero ¿a quién da gracia? A los humildes. Santiago 4:6 dice lo mismo también. Fíjense, eran dos personajes diferentes que conocían perfectamente lo que el Espíritu Santo les inspiraba a estarnos doctrinando a todos los que realmente queremos conocer la palabra de Dios. Aquí miren, también hay una situación cuando nuestro Señor Jesús toma a este niño, porque a él le gustaba mucho hacer analogías, ¿verdad? Él le gustaba hacer analogías de lo que, o simplemente también las parábolas, todo, o sea, ponía ejemplos, hacía ejemplos naturales para que pudiéramos conocer lo que se vive en el mundo espiritual, lo que se vive en el reino de los cielos. Y él al tomar un pequeñito entre sus brazos, está mostrando la naturaleza que todos los seres humanos deberíamos de tener. Miren, no sé si ustedes se den cuenta cómo la mayoría de los niños, sobre todo cuando vienen de familias sanas y todo eso, la mayoría de los niños les gusta servir. O sea, tú estás, haz de cuenta, a mí me pasaba cuando mi hijo Diego estaba chiquito y yo estaba luego ahí en la carpintería, todo el tiempo quería y yo te ayudo, papi, y que esto, y mira, y te paso el desarmador, y que esto y que otro, y ahora hasta le tengo que pagar para que me ayude, ¿verdad? Pero cuando estaba chiquita le valía si yo le pagaba o no le pagaba, él quería servir. Sobre todo cuando, lógicamente, ¿verdad? Están imitando a sus mayores que también ven que sirven, que trabajan, que hacen cosas necesarias para ser productivos. Los niños buscan la manera de estar sirviendo. Es más, todo un niño lo puedes agarrar de chalán para que te esté ayudando y ni siquiera te dice, ¿cuánto me vas a pagar? O sea, normalmente esa es la naturaleza de un niño. La naturaleza de un niño
Es que tú, si le dices, oye, mira, vente, porque vamos a ir a ver unos marcianos que acaban de llegar. Ay, papi, sí, vamos, yo quiero conocer a los marcianos, ¿verdad? Entonces ellos creen en todo lo que tú les estás diciendo. Ellos tienen esa mansedumbre para que los dirijas. Un niño tú lo llevas al kinder y se pone chille, pero ahí se queda en el kinder, ¿verdad? Y tú agarras y le compras unos zapatos que ni le quedan bien y todo eso, pero pues él ya le puso sus zapatitos, ¿verdad? Pero sin embargo, hazlo ya con un joven adolescente. No, ¿qué te pasa, papá? Pues si yo estoy a la moda, a mí me tienes que comprar, pero tenis de marca, ¿verdad? Pero cuando son niños, ni sabían, ¿verdad? Que a veces los vestías como señores, pero ellos eran mansos y no había ningún problema la ropita que les pusieras a los niños. ¿Sí me explico? O sea, aquí no se trata de que Jesús estuviera queriendo decir algo que se ha malinterpretado también. Incluso hubo otra cita, ¿verdad?, donde dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Él no quería decir que todos los niños se iban a ir al reino de los cielos. Aquí debemos entender algo, porque el sentimentalismo nos ha llevado a hacer a un lado lo que la palabra de Dios dice. Un niño también tiene que conocer el evangelio. Por eso tenemos un saloncito en donde no se meten los niños a que los entretengan. Y en ese saloncito las maestras se encargan de estarles enseñando la Biblia también. Porque si un niño se muere sin Cristo en su corazón, se va al infierno también. Es algo que nuestro sentimiento, nuestro corazoncito engañoso no nos lo permite entender. Pero un niño, cuando ya tiene el raciocinio, lógicamente, ¿verdad? Es un bebé, lógicamente, es un bebé, ese bebé todavía no despierta a la maldad, a su naturaleza pecaminosa. Es muy diferente un bebé, pero un niño, desde el momento en que ya sabe hacer maldades, que es a partir del año y medio más o menos, ese niño tiene que empezar a conocer de Jesucristo desde ese momento. Y para muestra, no sé si han visto a mis nietos cuando vienen aquí, cada mes que vienen al culto unido, ahí están ya levantando las manos, se ponen a alabar al Señor, nos sentamos a la mesa y se ponen a orar. O sea, ¿por qué? Porque desde pequeñitos se les empieza a enseñar el temor a Dios. Porque hay gente que se confía y dice, pues son los niños, como el reino de los cielos es de los niños, no importa, los niños hasta que estén grandotes les enseñamos la Biblia. No, desde chiquititos hay que mostrar. Así como les vamos enseñando a comer, les vamos enseñando a caminar, les tenemos que ir enseñando la piedad de nuestro Señor Jesucristo a través de la Sagrada Escritura. ¿Amén, familia? Ok, ya con esto estamos terminando. Esta penúltima frase dice, en el reino no asciendes sirviéndote de otros. Escúchenme, pastores, los que me están viendo por internet, sino sirviendo a otros. Cuando la gente sabe lo que es el servicio, en alguna ocasión, antes, gracias a Dios que pues ahorita hay mucha gente que hace ciertas cosas, pero hubo una época en donde yo era todo, yo hacía todo. Y una vez llegó un hermano, que bueno, desgraciadamente ya se tuvo que ir a otra ciudad y no se siguió congregando con nosotros, pero él conocía de este tema, lo conocía muy bien. Un día se me acerca y me dice, oiga, pastor, yo estoy muy enojado con usted. Y digo, ¿por qué? ¿Qué te dice? Usted se quiere robar toda la bendición. Usted hace esto, hace lo otro, hace aquello. ¿Por qué no asigna a la gente a que haga esto? No, es que yo no tengo que asignar. La gente es la que se tiene que acercar, como tanto lo estás haciendo. Entonces tiene que acercar y decir, pastor, mire, veo que usted hace tal, ¿qué le parece si doy en adelante? Yo me encargo de hacer esa diligencia. Oigan, pastor, mire, a mí me gustaría, ¿verdad?, que en ciertos días que tengo yo disponibles, todo eso, díganme qué puedo hacer aquí para que la iglesia se haga más bonita. ¿Sí me explico? O sea, ustedes nunca van a ver al pastor Bernardo que les diga, oiga, tienen que hacer esto. Oye, tienes que hacerlo. Oye, esto. No, o sea, aquí se trata de que sea el Espíritu Santo el que nos muestre lo que es el servicio para el Señor. Y hay veces que, en serio, hay veces que veo que uno no quiere servir en esto o lo otro. Más, ustedes ven que hay una lista ahí para el aseo.
Échenle un ojito y dense cuenta cuántas semanas están en blanco, nadie se apunta. ¿Quién creen que hace el aseo cuando nadie se apunta? En la mayoría de los casos es mi esposita. A veces es Juanita también. A veces Juanita dice, pastora, veo que nadie se apuntó, yo lo voy a hacer el aseo. Ya ella hace el aseo. La mayoría de la gente incluso paga, ¿verdad? Cuando no puedo hacer el aseo, pago todo. Pero ¿qué sucede? Nunca se les va a imponer nada. Pero qué bueno que hoy salió este tema para que entendamos lo que es el servicio, familia. O sea, cuando nosotros estamos sirviendo, nosotros en ese momento estamos ganando galardones en el reino de los cielos, no aquí, porque yo no tengo dinero yo para pagarles, yo no tengo el poder financiero que a lo mejor a muchos les gusta decir, mira, tiene aquí lleno el pastor la alabanza porque a todos les da un sueldo, ¿no? Por eso me siento muy orgulloso de nuestro grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque ellos son servidores. Muchos de ustedes están descansando en sus casas cuando ellos los jueves vienen aquí a estar en el ensayo de alabanza, en tiempo, en forma. Ahora que estaban las lluvias tremendas, los felicité a los muchachos porque, ¿qué creen? Estaba lloviendo horrible y aquí estaban todos. Aquí estaban todos, ensayaron y el domingo Dios se glorificó con sus canciones. Ellos son servidores. Y a mí me da mucho gusto, me siento orgulloso de todo. De verdad, muchachos, a algunos de repente les digo, a veces pues, se me pasa, ¿verdad? Pero yo me siento orgulloso de todos los muchachos que están aquí en el grupo de alabanza, porque ese servicio, ellos se paran aquí y luego por eso, luego hay gente de esos bien religiosos, ¿verdad? Que, oye, que el grupo no debe de estar en el grupo de alabanza. No, es que si fuera eso yo tampoco debería estar predicando, porque todos somos pecadores. Todos llegamos a tener alguna situación, pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor en la iglesia de nuestro Jesucristo? Nos está fortaleciendo, ¿verdad? A todos. Que algunos estamos con ciertas situaciones, por eso es que es confrontativa nuestra predicación siempre, para que sepamos lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Qué sucede? Aquí hemos llegado a tener jóvenes que venían de la drogadicción y esto, y aquí se reformaron en el grupo de alabanza. Pero hay otros lugares en donde dicen, no, hasta que sea un santo va a poder subirse al grupo de alabanza. No, están muy equivocados. Porque todos deberíamos servir en algo, y si ellos quieren servir en el grupo de alabanza, es lo que están haciendo, no se les está dando un lugar superior que a nadie. Solitos nosotros buscamos el lugar superior y aquí el Señor nos lo acaba de decir. ¿Quieres tener un puesto bien grandote en el reino de los cielos? Sirve a todos. Eso es lo que debes hacer. Ahí está el requisito. No que demuestres con máscaras que eres esto, con máscaras que eres. No. Demuéstralo con tu servicio a Dios. Y cuando tú le estás sirviendo a Dios, también le estás sirviendo a toda su iglesia. Porque su iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo, familia? Bueno, por último, vamos a Mateo 20:25. Aquí vamos a encontrar la aplicación de nuestra predicación del día de hoy. Pónganse de pie, por favor, familia. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, autoridad? Mas entre ustedes, o sea, digan entre nosotros, la iglesia cristiana, será vuestro, ya me brinqué. Ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Amén. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí incluso, aquí tengo la Reina Valera, esto fue la Reina Valera en 1960, y ahí en la Reina Valera, si ustedes se percatan, aparece en rojo cuando Jesucristo está hablando. Aquí le está apareciendo en rojo. Así directamente nos lo está diciendo a nosotros, porque nosotros también somos sus discípulos, ¿verdad, familia? Bueno, espero que así sea. No discípulos del pastor Bernardo, sino discípulos de Jesucristo. Porque precisamente ese es mi servicio. Y óiganme, pastores, el servicio de un pastor es pastorear las ovejas del dueño de las ovejas, para llevarlas al redil del dueño. O sea, esa es mi misión, llevarlos a Jesucristo, no llevarlos a mí. Claro, yo tengo que dar testimonio, ¿verdad?, de Jesucristo, porque Pablo precisamente lo dijo: imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Jesucristo. Pero no imiten las cosas imperfectas que ven de un servidor. Si ustedes ven que yo sirvo, sirvan también. Si ustedes ven que yo predico, busquen la manera de predicar. Busquen la manera de servir. A mí me da mucho orgullo vida como la de Joel, que él va a lugares en iglesia. Yo estuve en esos lugares y sé lo que es predicar en Alcohólicos Anónimos, en los anexos, en esos lugares donde se mueven cosas muy fuertes, tanto espirituales como de todo tipo. Y él es un servidor, ¿sí? Y todos podemos buscarla. No todos vamos a ir a un anexo, pero hay muchas maneras de servir con él. Pero principalmente servir en su casa. Eso sí, porque no podemos ser, como dice el dicho, candiles de la calle, ¿verdad?, y oscuridad de nuestra casa. Y no tenemos que servir en nuestra casa. Y ese servicio que estamos dando en nuestra casa nos va a fortalecer para que cada día haya más servidores. Para que cada día haya más servidores. Haya más servidores en el mundo, servidores de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de ser esos escalones para que la gente vaya subiendo para encontrarse con Jesucristo, no con otro hombre, y menos con uno mismo. O sea, nosotros debemos de buscar la manera siempre de servir a los otros, no de servirnos de los otros. Siempre buscar la manera de nosotros ayudar, dar el ejemplo de que el cristiano ayuda. Que mi vecino no levantó la basura, levanta tú la basura. ¿Por qué? Porque tu vecino, si dejó ahí ciertos papelitos, ¿cierto?, al ratito van a el aire, los va a llevar a la propiedad, entonces a ti mismo te beneficia. Y cuando tú estás haciendo eso, la gente va a decir: este hombre es diferente, está esta vecina, mis respetos, la verdad, estás hasta poniendo el ejemplo. Y de veras, familia, se lo digo por experiencia. Al rato ves que la vecina, cuando en un descuido tuyo también dejaste a lo mejor por ahí tu bote, porque ves cómo la vecina está echando la mano para poner el bote donde debe de estar. Y empiezan a darse cuenta de que hay algo diferente en el cristianismo, hay algo diferente en aquellos que realmente están procurando la salvación del mundo entero. Solamente de nosotros y de nuestra casa. Miren esta última frase, lo que dice: el camino de la humildad y del servicio te lleva a la verdadera grandeza del reino. Yo quiero ser grande en el reino de los cielos, y para poder ser grande en el reino de los cielos yo me tengo que humillar en este mundo. Yo tengo que humillarme en todo lo que sea, y principalmente les voy a decir en qué, porque por eso muchos no evangelizan. Niñas, pongan atención porque no hemos terminado. Cuando nosotros no queremos evangelizar, ¿saben por qué? Es porque no nos queremos humillar. Me pueden poner un chorro de pretextos: no, pastor, es que yo no hablo bien, es que yo no conozco mucho de la Biblia. No son pretextos. Porque eres bien orgulloso. Y tú sabes perfectamente, de 30 personas a las que evangelices, a lo mejor una es
es la que sí vas a lograr traerla a los pies de Cristo. Y esas otras 29 te rechazaron, y como tú eres bien orgulloso, no te quieres humillar. No quieres ir al jardín a llevar folletos, porque algunos, y aquí está un jovencito que es un evangelista, muchas veces, ¿sabes qué hacían con los folletos que este niño iba y daba? Este jovencito, se los aventaban en la cara, porque así es la vida del evangelista. Agarras, una vez yo aquí en Walmart, ahí a los bienvenidos, de repente iba yo, me ponía a evangelizar, por eso muchos de ahí me conocen bien. Pero una vez había uno ahí, no era bien de bienes, sino dos canas bien, incluso no traía una pie. Llegué, lo evangelicé, le regalé un Nuevo Testamento. Y nada más él me escuchaba lo que le decía, que estaba así sentado y dice, pobrecito, traía un problema en una pierna. Y ya le dije, te regalo un Nuevo Testamento. Y agarra no sé, que lo aventó, no me lo aventó a mí, así donde están todos los carritos ahí, los carritos de mandado, que la salió volando, no está, ya se me queda bien, así, con un odio se me quedó bien. Ya le dije, que Dios te bendiga, ya fui, le cogí el Nuevo Testamento, me lo llevé. Por eso es que la gente no evangeliza, porque somos orgullosos. Pero aquí nos está hablando claramente el Señor de que el servicio es el resultado de la humildad. Cuando a ti no te importa que te avienten en la cara el Nuevo Testamento, el folleto que te estás regalando, o incluso a veces llega a suceder que hasta te escupan la cara o cosas por el estilo, si no te importa es porque ya estás entendiendo esto. Es porque ya estás entendiendo lo que es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si nosotros tenemos pena o tenemos flojera de hablarle a nuestra familia, no has entendido lo que es el verdadero evangelio. Tenemos que reflexionar en esto y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Señor bendito Dios, terminamos con esta predicación que tú has traído, Señor, de lo alto para nosotros. Te damos gracias porque tú nos instruyes cada domingo, porque tú nos hablas, porque tú nos redarguyes, porque muchas veces también nos das esa esperanza que nosotros hemos perdido y no nos hemos dado cuenta de que tú estás siempre presente en nuestras vidas, Señor. Pero el día de hoy nos has hablado claramente, Señor, sobre lo que es el servicio. Yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo produzca ese servicio en nuestras vidas, que nunca el servicio sea impuesto en esta congregación, sino que traigas tú, Señor, a la vida de todos nosotros esa necesidad de servirte y de servirle a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor. Destruye ese orgullo, destruye esa arrogancia, destruye esa soberbia, que lo único que nos deja esa soberbia es estar apartados de tu camino y apartados de tu gracia, Señor. Te pedimos que venga esa gracia sobre nuestras vidas para poder vivir conforme a tu diseño original para el cual has creado a tu iglesia, Señor. Nos ponemos en tus benditas y preciosas manos, en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo amado,